Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados. Qué bueno es verle, qué bueno es que podamos disfrutar de este tiempo de búsqueda del Señor. Este día vamos a iniciar nuestra nueva serie y le hemos titulado Más que Vencedores, porque la palabra lo dice, la Biblia dice eso. No es el pensamiento o la idea de un ser humano. No, es lo que la Biblia nos lo dice en la Escritura. Quiero llevarlo a Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos 8, 37 nos dice de la siguiente manera: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos dicen amén? Esta serie en lo personal me tiene a mí en mucha expectativa, en el sentido de que mucha gente quiere vivir en victoria, pero no logra vivir en victoria porque no logra ver las verdades de la palabra para poder hacerlo. Por lo que tiene en mi corazón una expectativa, porque los temas que vamos a ver no se pueden lograr con esfuerzo humano. Eso es imposible. Por eso usted ve que el texto dice: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que se llama Jesucristo. Vamos a ver en esta serie 5 temas, dado que logramos tener en este mes 5 domingos. Y para que usted tenga una idea de lo que vamos a ver, hoy vamos a ver la victoria sobre la muerte. Vamos a ver la victoria sobre Satanás, victoria sobre el pecado, victoria sobre la adversidad, y número 5, viviendo en victoria. Si usted y yo logramos más que entender la palabra, recibirla y apropiarla a nuestra vida, yo creo con todo mi corazón que usted y yo podríamos lograr lo que la Biblia dice: en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Para introducirnos, nuestro tema de hoy se titula La victoria sobre la muerte. Y diríamos, hermano, ¿será que usted y yo podemos ser victoriosos sobre esa muerte? Bueno, la Biblia nos enseña que ya hubo alguien que ganó esa victoria. Por eso le dije al principio que esto es imposible lograrlo por nuestros medios, lograrlo por nuestros esfuerzos. Pero sí podemos apropiarnos de lo que ya fue logrado por nuestro Señor Jesucristo. Pero antes, yo quiero mostrarle, hermano, que hay una base jurídica en la Biblia por la cual todos los seres humanos estamos sentenciados, sin Cristo, sentenciados a la muerte. Y no hay quien le pueda quitar eso. No hay, a menos que usted y yo nos encontremos con el Cristo que ya venció la muerte. Pero déjeme mostrarle algunos fundamentos primero, algunas bases bíblicas. En Romanos capítulo 5, versículo 12, nos dice que el pecado nos puede llevar a la muerte. Oiga esto, Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Por qué es importante entender esta parte? Ya le explico. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte, oiga esto por favor, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es importante entender esta verdad, porque mientras no entendamos que éramos sentenciados, o estamos, porque si no tenemos a Cristo en el corazón y no hemos recibido el perdón de pecados, déjeme decirle que su condición real es de muerte. Usted está sentenciado a la muerte, como todos los hombres
fueron sentenciados a la muerte por causa del pecado. Las iglesias pueden estar llenas de muchos asistentes, pero no todos han entendido que necesitan ser librados de la muerte. Hay mucha gente en las iglesias, pero no todos han tenido la experiencia de encontrarse con el Cristo que salva. Hay mucha gente que asiste a la iglesia, pero no reconoce que su pecado todavía está vigente. Podemos tener en las congregaciones y en cientos de congregaciones gente asistente, pero sin haberse arrepentido de su pecado. Y la realidad del ser humano es que por causa del pecado desde Adán, el pecado fue trasladado a todos los hombres. Y todos los hombres están sentenciados a muerte si no se encuentran con Jesucristo. Esto no es algo que es que a mí me parece que yo no soy tan malo. Todos los hombres. Es que a mí me parece que yo no peco tanto, yo no soy tan malo como otros. Todos los hombres están sentenciados a la muerte eterna. Por lo tanto, es imposible, la Biblia ya lo dice, es imposible ser salvo de otra manera, ni por nuestros medios, ni por lo que yo creo, ni porque yo haya hecho alguna obra buena. Es imposible, no se puede ser salvo si no es a través del perdón de los pecados. Romanos capítulo 3, versículo 23 lo dice de esta manera. Romanos 3, 23 dice: por cuanto todos, ¿qué dice? Pecaron. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, nadie puede participar del cielo y nadie puede participar de la gloria de Dios al estar muerto por los pecados. Es una realidad que al ser humano le cuesta entender. Le cuesta entender porque el ser humano siempre busca varias salidas. Una de ellas, por ejemplo, es compararse con otro. Y uno dice: yo no soy tan mal. Aquel a ese sí de plano se va para el infierno, pero yo no soy tan mal. Busca compararse y así aliviar su condena o su pena de muerte. Otros tratan de echarle la culpa a otro por sus pecados, como lo hizo Adán. Cuando el Señor bajó al huerto y se dio cuenta que estaban desnudos, le preguntó a Adán: Adán, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Y Adán inmediatamente dijo: es que Eva tuvo la culpa. Eva fue la que pecó, yo no he hecho nada. Es una salida del ser humano, justificarse o acusar a otro de lo que nosotros hemos cometido. Sin embargo, usted y yo vemos en la Escritura que el Señor, para no dejar duda de que la condenación o el pecado alcanza a todos, Él deja bien claro en las Escrituras: todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. En Ezequiel capítulo 18 verso 20 dice: el alma que pecare morirá. Oiga eso, el alma que pecare morirá. Como diciendo, si no hay en la tierra nadie que no peque, entonces todos los que han pecado están destinados a la muerte eterna. Ahora, la Biblia nos da una salida. Y la salida, vuelvo a repetir, no viene por nuestro esfuerzo, no viene por nuestros méritos, sino que viene por la victoria que Jesús ganó en la cruz del Calvario. Acompáñenme a Primera de Corintios capítulo 15, versos 55 y 57. Quiero darle dos textos acerca de la victoria que Cristo obtuvo. Primera de Corintios capítulo 15, versos 55 al 57.
¿Lo tiene, hermano? Dice así: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, oiga, que nos da la victoria. ¿Por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo sabemos que en la cruz del Calvario el Señor cargó con todos los pecados de la humanidad. Con todos, con todos. No dejó sin excepción ninguno, ni a nadie afuera. Todo aquel que puede creer que Él llevó sus pecados puede alcanzar la salvación, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo que Jesús murió en sustitución de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, lo interesante de esto es que Cristo muere, es decir, paga por nosotros, porque la paga del pecado es muerte, y el Señor tuvo que pagar nuestra muerte, la pagó con su muerte. Muere el Señor, pero no se queda en la tumba. La Biblia dice que Él resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Él resucita, la Biblia dice, hermano, que la muerte no pudo retenerlo. La Biblia dice que la muerte, hermano, trató de retenerlo en la tumba, pero el Señor se levantó de la tumba, y entonces se expresan estas palabras: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque no pudieron retener la vida de Cristo. El Señor murió en realidad, pero también resucitó para que la sustitución fuera perfecta. Él murió por nosotros, pero resucitó para darnos vida, y vida en abundancia. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Ahora, aunque esto quizás le suene ya muy conocido, el gran problema es que muchos no lo han creído en su totalidad. El gran problema es que muchos no han recibido de parte de Dios el verdadero perdón. Y podría ser que solo nos hayamos quedado, hermano, con conocer la historia de Jesús. No es lo mismo conocer la historia de Jesús que creer la historia de Jesús. Son dos cosas diferentes. La historia de Jesús la conocen millones y millones de personas, hasta los inconversos, hasta los que no creen en Cristo, conocen la historia de Jesús. Cuando hablan del tiempo, dicen 500 años antes de Cristo, aunque no creen en Cristo. Lo dicen. 1000 años después de Cristo, aunque no creen en Cristo. Los científicos, los ateos, la gente que no conoce en Dios, usa esa frase porque conocen la historia, mas no creen la historia de Jesús en sus corazones para salvación. Por lo tanto, déjeme mostrarle un texto en Oseas capítulo 13, porque esta parte me llamó mucho la atención. Cristo gana por nosotros la victoria para poder vencer a la muerte. Cristo la ganó en la cruz del Calvario. Y en Oseas capítulo 13, verso 14, proféticamente Dios está hablando de lo que iba a hacer con la muerte. Oiga esto. Oseas capítulo 13, versículo 14 dice: de la mano del Seol. ¿Usted sabe cuál es el Seol? Es el infierno, el lugar de los muertos. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y oiga esta expresión: oh muerte, yo seré tu muerte, y seré destrucción, oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Fíjese, hermano, que es interesante. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios compasivo? Pero cuando Dios se refiere a sus enemigos,
Dios es implacable. Cuando Dios se refiere a sus enemigos, Dios es, hermano, sin compasión. Porque está hablando de los enemigos espirituales. Y es interesante que Oseas escribe cientos de años antes de que Cristo viniera. Y proféticamente ya estaba él anunciando lo que el Señor iba a hacer. Los voy a redimir del mismo Seol. Porque, hermano, usted y yo estábamos destinados para el infierno. Estábamos destinados para el Seol. Pero la Biblia dice que Él prometió una redención para los que creen. La palabra redimir o redención es, hermano, pagar. Es pagar la deuda de aquel que tenía que pagarla. Redimir significa que alguien pague por nosotros la deuda. ¿Cómo podríamos pagar nosotros el pecado? Con la muerte. Sin embargo, hubo uno que aceptó pagar por ti y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Pero en ese mismo pasaje hay una operación, hermano, de veras impresionante. Proféticamente el Señor le dice a la muerte, fíjese que le avisa a la muerte. Fíjese que Dios no cae así como sin avisar. Dios avisa. Y le avisó a la muerte y le dijo: muerte, yo seré tu muerte. ¿Se puede matar la muerte, hermano? Ese es un misterio. ¿Cómo se puede destruir y matar la muerte? Pues ese es un misterio de Dios interesante. Pero el Señor le habla a la muerte y le dice que la va a matar. Yo seré tu muerte. Ahora uno dice: gloria a Dios, eso lo hizo el Señor. Pero la Biblia nos ofrece a nosotros también victoria sobre la muerte. De tal manera que la muerte, estoy hablando de la muerte eterna, porque esa es la que el Señor prometió. El Señor promete que la muerte eterna no te podrá alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando uno le pregunta a la gente: hermano, ¿y usted cree que va a tener vida eterna? Sí, pues yo espero, hermano, yo espero que tal vez. ¿Cómo que tal vez? No, pues tal vez si el Señor tiene misericordia de mí, es que ya tuvo misericordia. No, pero como no estoy seguro. ¿Por qué no está seguro? ¿Por qué no está seguro de que usted ya puede vencer a la muerte? No porque usted la venza, sino porque Cristo la venció en la cruz del Calvario. ¿Se puede estar seguro? ¿Se puede estar seguro de la muerte que no puede alcanzarnos? ¿Se puede estar seguro de que usted y yo hemos vencido la muerte también? ¿Se puede estar seguro? O tal vez, quizás, espero en Dios, tengo la esperanza. Bueno, la Biblia nos dice no que quizás tendremos vida eterna. La Biblia no nos dice que tal vez podremos llegar a la vida eterna. La Biblia dice que Él nos dio vida eterna. Y el que tiene vida eterna no verá la muerte, porque ha vencido a la muerte. Así que de tal manera que si el diablo todavía le vive acusando a usted, no sabe si usted es salvo, no sabe si va a tener vida eterna, tal vez piensa que quizá va a conseguir algo que tal vez hay un espacio en el cielo para usted. Eso no es lo que dice la Biblia. Lo que la Biblia dice es que Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Quiero mostrarle algunos textos porque mi interés esta mañana es que usted y yo no salgamos de aquí pensando todavía que quizás tendremos vida eterna cuando Él ya nos la dio a nosotros. Acompáñeme a Efesios capítulo 2 versículo 1 al 3, por favor.
Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Lo tiene, hermano? Dice así: y Él, hablando de Cristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo, hermano? Esta era nuestra realidad. Esta era nuestra realidad sin Cristo. Ahora, si no tiene a Cristo, esta es su realidad hoy. Usted está muerto si no tiene a Cristo en el corazón. Y dice la Biblia: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, oiga, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que ¿quiénes? Que los demás. No hay ni uno solo que escape a la muerte. No hay nadie que se pueda escapar. Pero me llama la atención, hermano, que la salvación nunca la hemos merecido en realidad. Jamás hemos merecido nosotros la salvación. Ni siquiera la andábamos buscando, la salvación. A veces cuando se pregunta a algunos hermanos: hermano, ¿y cuándo usted encontró a Cristo? Y uno inmediatamente piensa: ¿y cuándo lo encontramos nosotros? Porque la verdad es que Él nos encontró a nosotros. Nosotros andábamos huyendo. Nosotros nos alejábamos de Dios. Nosotros le huíamos a Dios. Solo oíamos tocar en la puerta y eran los evangélicos, aleluya. Dice: no le abrás, decían desde allá adentro. No abras la puerta. No contestes. Cada uno de nosotros tiene su propia historia y cada uno de nosotros le huimos a Dios de una o de otra manera. El venir a una iglesia era algo sorprendente. Ir a una iglesia, aceptar ir a una iglesia, hasta el día de hoy sigue siendo para muchos un tema no discutible. No, algún día voy a ir hoy. Ahí viene por mí el domingo. Y cuando uno llega el domingo a traerlo, resulta que ya se fue. Ya no está. Porque muchos le andan huyendo. La salvación es algo que nosotros no merecíamos ni andábamos buscando. La salvación solo se puede dar por la operación de Dios, por sus, diríamos, hermano, por tres atributos que Dios tiene. Y solo se puede alcanzar la salvación a través de esos tres atributos. Léalo conmigo en Efesios capítulo 2. Sigamos un poquito adelante. Efesios capítulo 2, versos 4 al 6. Ya en versículos antes está claro que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y andábamos huyendo. Pero mire lo que dice el capítulo 2, verso 4. El verso 4 dice: pero Dios, que es rico ¿en qué, hermano? En misericordia. Dígale al hermano que tiene la par: Dios es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio ¿qué, hermano? Vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice entre paréntesis, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hay tres atributos aquí que son de únicamente el Padre
de la Trinidad, de Dios mismo, y que a través de esos atributos es que se ha logrado la salvación para nuestra vida. Y al leerlos cada uno de ellos se va a dar cuenta que en ninguno de ellos tenemos nosotros nada que ver en eso. Es decir, no participamos nosotros, no hicimos nada, porque esos tres atributos son exclusivos de Dios. Dice, es rico en misericordia. ¿Cuántos creen que Dios es rico en misericordia? Mire, hermanos, si usted y yo podemos llamarnos hoy salvos, no es por nuestra fuerza, no es por nuestros atributos, no es porque hayamos hecho algo bueno, no es porque nos lo merecíamos, no es por nada de eso, es por la pura misericordia del Dios de los cielos. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. De tal manera entonces que la salvación se produce en la vida de un creyente por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios, no por otra cosa. Dice el otro atributo, dice dice versículo, vamos a ver. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado. Mira, hermano, el amor de Dios es tan grande que a veces se vuelve casi inexplicable el amor del Señor. Porque ¿quién pudiera amar lo que lo odiaba? ¿Quién podía amar lo que lo insultaba? ¿Quién podía amar lo que hacía pecado y se burlaba de Dios? ¿Quién podía amar aquello que constantemente le estábamos dando la espalda? Y no solamente la espalda, sino que además, hermano, nos burlábamos de Dios mismo. Yo no sé si usted pasó por alguna etapa en la que aún se burló del evangelio o se burló del cristianismo. No lo sé. Quizás no llegó a tanto usted, pero yo sí. Yo me burlé del evangelio. Me burlaba del evangelio. Apedreé las iglesias y no me llamo Saulo. Aleluya. Pero tuve la oportunidad, la desagradable oportunidad de, en lugar de bendecir a los congregantes de una iglesia, en tomarme el tiempo de apedrear su iglesia. ¿Quién puede hacer eso? Hermano, usted de plano llegó muy lejos. ¿Y usted era menos culpable? No, todos nos descarriamos y todos pecamos de tal manera que hicimos de Dios escarnio, una burla. Sin embargo, su amor fue tan grande que en lugar Él de huir de nosotros, nos seguía buscando con su grande amor. Nos seguía persiguiendo. ¿Quién, hermano, qué personaje importante sería aquel que después de burlarse de Él, después de cerrarle la puerta, después de decirle no tengo tiempo para ti, Señor, qué hombre importante regresaría de nuevo a buscarnos a nosotros? Piense usted en alguna persona importante y va a ver, hermano, que por muy importante o menos importante que sea aquí en la tierra, un menosprecio y ya no regresan. Una burla y no se vuelven a acercar. Un desplante, un no tengo tiempo y jamás van a volver a tocar a su puerta, como a mi puerta tampoco. Sin embargo, Dios, el Dios de misericordia y el Dios de amor, nos soportó a nosotros las malas palabras, nos soportó a nosotros los desplantes, nos soportó a nosotros, hermano, el pecado, nos soportó a nosotros los insultos, nos soportó a nosotros toda majadería, nos soportó a nosotros toda mala palabra, hermano, toda palabra de ignorancia nos la soportó y con gran amor siguió tocando nuestra puerta para que la abriéramos, y por ese amor con que Él nos amó, nos dio vida.
Otros dicen amén. Hermano, qué grande amor ese. La salvación solo puede ser producida por la misericordia de Dios y por el amor con la que Él nos amó. Pero dice también que esa salvación también es el resultado de la gracia que Dios tiene para nosotros. Una gracia inmerecida. Gracia es entregar a alguien un regalo que no se lo merece. ¿Quién merecía aquí la salvación? Nadie. ¿Quién de nosotros podía decir, es que yo he hecho muchos bienes, he hecho muchas bondades, he hecho buenas cosas y me merezco la salvación? Ninguno de nosotros se merecía la salvación. Pero producto de la gracia de Dios, usted y yo podemos estar hoy diciéndole al Señor, Señor, tú eres el que rescataste mi vida del hoyo, de la desesperación. Me levantaste del lodo cenagoso y pusiste mis pies sobre peña y pusiste un cántico nuevo en mi boca. Verán esto muchos y te alabarán, Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, cuando el apóstol Pablo habla más, que somos más que vencedores, logra ver a aquellos hermanos a los cuales ya se les ofreció y se les dio la salvación. Y por eso, con toda seguridad, si me acompaña una vez más a Romanos capítulo 8, con toda seguridad él dice que no hay nadie que pueda acusarnos. Oiga esto, no hay nadie que pueda acusarnos y tampoco hay nadie que pueda condenarnos. Y entonces estas preguntas son importantes. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versos 33 y 34. Romanos 8, 33 y 34 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, quiero detenerme aquí un momento, porque esto es exactamente lo que le acontece a miles y miles de cristianos que no han logrado tener victoria sobre la muerte todavía. Hay alguien que los acusa y hay alguien que lo condena. Si usted no está seguro de su salvación, es porque hay alguien que te está señalando. Y no estoy hablando de una persona, estoy hablando de espíritus, estoy hablando del diablo mismo. ¿Quién es el que te acusa? La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que el acusador es el diablo. El que acusa a sus hermanos es el diablo. Entonces, ¿quién te acusará? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Si Cristo murió para darnos victoria. ¿Cuántos dicen amén? Murió para vencer la muerte. Murió para darnos a nosotros vida. Y esa vida debe de producir en nosotros seguridad. Seguridad de que también nosotros hemos vencido la muerte eterna. No por nuestros méritos, no por nuestra fuerza, sino por el mérito de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, mi punto es: ¿cuántos de nosotros vivimos todavía siendo acusados por el diablo? ¿Cuántos de nosotros vivimos todavía siendo condenados por el diablo?
y diciéndonos que no tenemos salvación, diciéndonos que no hemos sido perdonados, diciéndonos que Cristo es cierto, Él venció, pero tú no has vencido. Es que mientras, y algunos creamos nuestra propia manera de pensar, es que mientras esté aquí en esta carne, hermano, no puedo decir que he vencido. No es que tú no venciste, fue Cristo el que venció. Pero Cristo otorgó una victoria. Esa victoria en la que usted y yo debemos atesorar, creer y aplicar a nuestra vida. Si hay alguien que te está amenazando como el diablo, no vas a llegar al final a saber si vas a ser salvo. ¿Quién sabe que llegues al cielo? Eso es señal de que no has todavía atesorado en tu corazón la verdad de que Cristo ya te hizo libre de la muerte. Por eso me llama la atención que es en el mismo texto que acabamos de leer. Él nos ha hecho más que vencedores en aquel que nos amó, Romanos 8:37. Pero es en Romanos 8, unos versículos antes, que Pablo está diciendo: ¿por qué creemos, hermano, en aquel que acusa a los escogidos? Debemos de creer al que acusa, debemos de creer al que condena, debemos de creer al que nos quiere destruir. ¿En quién debemos creer? ¿Creemos en Dios o creemos al enemigo? Pero lo que la Biblia dice es que Cristo ya nos dio una vida, y una vida eterna. Cuando Jesús estuvo en la tierra y le fueron a avisar de que su amigo Lázaro había muerto, Jesús dijo: esa enfermedad no es para muerte. Pero usted sabe la historia, se tardó 4 días. Y cuando llegó al 4.º día, Lázaro ya estaba en la tumba. Se murió el mismo día que le fueron a dar el aviso. Fíjese, el mismo día que le dijeron: Señor, Lázaro está enfermo, ese mismo día se murió Lázaro. El Señor se tarda 4 días en ir a Betania. Y cuando llega a Betania, le dicen: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Así, Señor, yo creo que allá en el futuro. No, también hoy. Porque Él tiene poder sobre toda muerte. Él venció la muerte. La Biblia dice que la muerte reinó desde allá del tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés, hasta el tiempo de la ley. Pero el Señor, cuando vino y muere en la cruz del Calvario, dice la Biblia que descendió a lo más profundo de la tierra. Y en lo más profundo de la tierra fue a arrebatar las llaves a aquel que tenía el imperio de la muerte, es decir, a la muerte misma. Le fue a arrebatar las llaves. Por eso Él puede decir: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Ahora, usted y yo tenemos la seguridad de que somos salvos. Aleluya. Tenemos la total seguridad de que la muerte eterna no nos puede alcanzar por los méritos de Jesús. Le voy a explicar por qué estoy hablando de este tema. Porque los próximos 4 temas que vienen son imposibles que usted los alcance si usted no tiene, primero, la victoria sobre la muerte. No va a poder alcanzar lo demás. Porque si no sabe si es salvo, ¿cómo va a ser vencedor? Porque si no sabe que usted tiene vida eterna,
¿cómo va a ser vencedor en lo demás? ¿Cómo va a vencer al diablo? ¿Cómo va a vencer el pecado? ¿Cómo va a vencer la adversidad? ¿Y cómo va a vivir en victoria si no tiene clara su salvación? Si no sabe que ha sido perdonado. Si no ha recibido redención de sus pecados. Es decir, la paga de todos sus pecados la hizo Jesús en la cruz. Y si usted y yo no hemos recibido esa verdad, entonces no podemos ser más que vencedores. Primero tenemos que entender, saber y tener en lo más profundo que yo soy salvo por medio de Jesucristo. ¿Cuántos me están entendiendo? Usted ve a los discípulos, hoy por la mañana decíamos que la manera en que ellos vivían el evangelio era una manera sobrenatural, porque la victoria del Señor estaba en ellos en todas las áreas de su vida. Venían las adversidades, hermano, y ellos como que nada. El apóstol Pedro dice, hermano, no se aflijan, hermano, como que ha venido algo fuera de orden. Nos pedía que soportáramos las tribulaciones y las pruebas. No se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Antes bien, gócense. ¿Quién se goza en la adversidad, hermano? ¿Quién se goza en la tribulación? Solo uno que es más que vencedor. ¿Quién canta, hermano, cuando va a morir? Como morían los primeros discípulos. Cantaban cuando iban a morir. Es que no les quedaba de otra. No, es que tenían la seguridad que el apóstol Pablo dice: si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, ¿de quién somos? Del Señor. Entonces, ¿qué le aflige a uno? Pero ¿sabe cuándo uno se aflige? Cuando no está seguro para dónde va. Cuando no está seguro si va para el cielo o lo están esperando en otro lado. Aleluya. Porque cuando uno parte de la tierra, lo vienen a recoger, hermano. Eso dice de Lázaro cuando murió. Lázaro el mendigo. No Lázaro el hermano de María y de Marta. No, otro Lázaro. Lázaro el mendigo. Que murió, y dice la Biblia que lo vinieron a recoger los ángeles. Tiene servicios el cielo. Y lo vienen a traer. Y lo llevaron, en aquel entonces, lo llevaron al seno de Abraham. Para disfrutar en el seno de Abraham. Entonces no hay aflicción si sabe uno para dónde va. No hay angustia si sabe uno para dónde va. Pero es la seguridad de que Cristo compró por nosotros nuestra vida en la cruz del Calvario. Entonces, ojo con esto. Yo voy a terminar, pero ojo con esto. No se puede ser vencedor en todas las áreas si usted no sabe si ha sido perdonado, si usted no sabe que ha sido salvo por el Señor, si usted no se ha arrepentido de sus pecados y se los ha entregado a Cristo, que es el que pagó por nosotros. No se puede ser vencedor en lo demás si primero no vencemos la muerte con la victoria que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Amén. Leo un último versículo para luego hacer un llamado. Romanos 8:2. Está en Romanos toda esa vida espiritual.
8:37 dice, en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero en el capítulo 8 también, en el verso 2, Pablo dice, porque la ley del Espíritu, ¿lo tiene, hermano? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de ¿qué? La ley de vida me ha librado. No dice me librará. Sí está, me está entendiendo, hermano. No dice me librará. Él me libró ya de la muerte. Y no está hablando de la muerte física. Porque la muerte física más adelante, allá en Timoteo, Pablo mismo le dice a los discípulos, hermanos, esfuércense, prediquen a tiempo y fuera de tiempo. Sigan haciendo la obra del Señor. Yo estoy a punto de ser sacrificado, como diciendo, estoy a punto de morir, pero ustedes sigan adelante haciendo la obra de Dios. Como diciendo Pablo, la muerte física me podría alcanzar, pero yo tengo claro, el Señor me ha librado de todo pecado y de toda muerte me ha librado el Señor. La ley del Espíritu y de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De cuál muerte? De la muerte eterna. Los creyentes no podemos andar caminando en victoria. No podremos caminar en victoria si no creemos todavía que somos salvos, que hemos sido perdonados, que hemos sido salvos. Si todavía el diablo te acusa de eso, si todavía hay quien te condena, ¿qué pues diremos? ¿Alguien acusará a los escogidos? Si Él es el que justifica. ¿O quién te podrá condenar si Cristo ya murió? Aleluya. Es ahí mismo en Romanos donde el Señor dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermano, ¿será eso posible? Sí. Si usted puede creer con todo su corazón. Él puede librarnos aún de la muerte eterna hoy y nos librará en aquel día también. Pero hoy usted y yo necesitamos caminar con la plena seguridad de que hemos recibido la salvación de Dios. Póngase de pie, por favor. Hay victoria sobre la muerte. Cristo venció la muerte. Póngase de pie, yo voy a llamar a los hermanos diáconos porque hoy tenemos cena del Señor. Y qué mejor momento, hermano, para aquellos que ya hemos confiado en el Señor, en poner nuestra vida plena en Dios, y aquellos que todavía tienen temores, aquellos que todavía no están seguros, aquellos que no saben para dónde van todavía. Hoy puede ser la oportunidad de Dios para que recibas de Él la salvación eterna a través de la sangre de Jesucristo. Cierre sus ojos. Padre, bendecimos este pan y esta copa, pidiéndote, Señor, que tú obres en la vida de cada uno de tus hijos. Tu palabra nos dice que Él nos dio vida, aunque estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, Señor, te pedimos que bendigas este pan y esta copa para el uso santo. En el nombre de Jesús. Gracias. Puedes pasar, hermano diácono, mientras entonamos
un canto al Señor, y usted y yo meditamos en esta mañana la palabra del Señor.